Con su permiso, diputada presidenta Julieta García, amigo diputado, amigas diputadas, compañeros, compañeras, medios de comunicación y público que hoy nos acompaña. Hoy presentamos una iniciativa que ya había presentado la legislatura pasada. No entiendo la razón por la cual no se dictaminó, pero me parece que es muy interesante y la queremos compartir, y agradezco a mis compañeras que la suscribieron, mi compañero Víctor Zurita. En su diaria actividad, los médicos asumen responsabilidades diversas, científicas, técnicas, morales, éticas, sociales, civiles, penales y disciplinarias, unificadas todas en el concepto de responsabilidad médica, entendida como la obligación de asumir las consecuencias de una conducta, un hecho o un acto médico aceptados y ejecutados libremente por un profesional de la medicina. Y todo este conjunto de ideas lo preside la conciencia individual, es decir, el conocimiento íntimo del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar, o si se quiere, el conocimiento exacto y reflexivo de las cosas. El ejercicio de la profesión médica y el de todas las relacionadas con las ciencias de la salud constituyen un elemento esencial para garantizar el derecho humano a la salud de todas y todos los mexicanos, consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los profesionales de estas áreas deben ejercer todos sus derechos humanos dentro de un marco jurídico que les garantice la seguridad de sus derechos laborales y casos en los que en la práctica de su trabajo se enfrenten a situaciones que pongan en riesgo sus valores éticos. Por ello es imperativo reconocer que el derecho a la objeción de conciencia. Esto debe consagrarse en nuestra ley. La mayoría de los estados del país ya lo tienen y, verdad, yo creo que nos estamos quedando atrás. Dicha prerrogativa carece de una inclusión expresa dentro del marco jurídico. La libertad de pensamiento y de conciencia está protegida por los principales convenios o pactos internacionales de los derechos humanos, tanto en el ámbito universal como en el ámbito regional. La objeción de conciencia es el derecho consistente en la negativa a realizar determinados actos o servicios derivados de una orden de autoridad o de una norma jurídica cuando estos contradicen principios éticos o morales. El caso más ejemplo es cuando alguien quiere abortar y va con un doctor y el doctor se niega porque va contra sus principios éticos o morales y entonces se le quiere obligar a practicar el aborto. Se considera una expresión máxima del denominado derecho de resistencia a la opresión proclamado en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano al inicio de la Revolución Francesa en el principio, y puede plantearse ante cualquier tipo de mandato que se derive de un ordenamiento jurídico. La objeción, por tanto, entra en juego cuando se da un choque entre la norma legal que obliga a hacer y la norma ético-moral que se oponen a esta actuación. Aunque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no existe un precepto expreso que proteja el derecho a la objeción de la conciencia como tal, se puede inferir que se encuentra implícitamente en su artículo 24 que garantiza la libertad de conciencia, pero que no está reglamentado en ninguna ley. Si bien es cierto que existen vacíos jurídicos a nivel federal, algunos estados ya han incorporado este derecho en su legislación. Tal es el caso como la Ley Estatal de Salud del Estado de Jalisco del 7 de octubre de 2024, en la que se reconoce el derecho de objeción a la conciencia del personal del Sistema Estatal de Salud para excusarse de participar en todos aquellos programas, actividades prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan su libertad de conciencia con base en sus valores, principios éticos o creencias, siempre y cuando no implique, esto es muy importante, siempre y cuando no implique poner en riesgo la salud o la vida del paciente. Es decir, si llega un paciente en gravedad, ahí no podrá aplicar la objeción de conciencia. En la Ciudad de México, de manera paralela a la despenalización del aborto en diversos supuestos, también se reconoce el derecho de objeción de conciencia del personal sanitario. Resulta necesario incluir expresamente el derecho a la objeción de conciencia del personal que presta sus servicios al Sistema Estatal de Salud, además de reconocerles un derecho que les es propio, que así lo considera el Estado mexicano, y estaría cumpliendo con su obligación de adecuar su legislación a los tratados internacionales que ha signado y ratificado, aunado al cumplimiento del tercero transitorio del decreto por el que se modifica la Ley General de Salud, adicionado el artículo 10 bis sobre la objeción de conciencia.
La libertad de conciencia debe ser considerada más como un derecho, tomado en cuenta que tiene su origen en el derecho fundamental de la libertad de conciencia, pensamiento y religión. Esto debido a que en una sociedad que protege los derechos y libertades de los ciudadanos, ninguna persona puede ser legítimamente obligada a ejecutar una acción contraria gravemente a su conciencia moral. Lo anterior constituye un derecho del ejercicio de la libertad. La libertad de conciencia es un derecho humano fundamental que tiene que estar plasmado en la legislación estatal y ser sustancial y práctico. Ojalá nos puedan acompañar, me parece que es algo muy sencillo, pero que es un derecho que tienen quienes están en estas ramas. Repito, ya está en muchos estados y ojalá pronto podamos legislar en esta materia. Es cuanto, compañeras diputadas y diputados. Muchas gracias.